Buenas, 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 gente bonita. Bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amqui, escritora y asesora editorial. Y ahora mismo también antologadora. Como habrán visto, hemos estado trabajando duro algunos miembros del canal y yo para leer, comentar y corregir los cuentos que van a formar parte de la primera antología de este canal. Seguramente han visto por ahí que están los videos exclusivos para miembros. Si te interesa tener acceso a estos talleres, que es un poco como son los talleres literarios en realidad, en que se lee un texto, se analiza, etcétera, aunque no tiene nada de esa vibra destructiva que muchos de ustedes han experimentado en los talleres, porque yo no soy así, yo también como tallerista soy como me ven. Mi objetivo siempre es que los escritores quieran seguir escribiendo, que mejoren en su escritura y no que se sientan decepcionados por algún terrible comentario o por alguna visión de alguien que no entendió lo que querían decir o que considera que hay que tener un cierto estilo específico, ¿no? Entonces, todas las críticas son constructivas. Si quieren ver cómo hemos estado trabajando estos cuentos, háganse miembros hoy y también tendrán oportunidad de formar parte de siguientes proyectos de este tipo. Habiendo dicho esto, en una de las sesiones de hoy surgió un tema muy interesante que puede que le aclare dudas a algunas personas, ¿no? Nosotros hablamos mucho de narradores, de voces narrativas, de quién es el narrador. Y creo que a veces causa confusión la idea de la voz narrativa cuando no se diferencia de la voz del autor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el autor y el narrador no son la misma persona o no son el mismo ente. El narrador en una historia puede ser una persona, puede ser uno de los personajes, puede ser un narrador omnisciente, neutral, y también puede ser un narrador que tiene su propia opinión, aunque no esté formando parte de la historia. Digamos, para poner un ejemplo, en una historia mía, yo tenía dos protagonistas, ¿no? Una madre y una hija, pero mi narrador, que era un narrador omnisciente, o sea, era un narrador en tercera persona, aunque sabía lo que le pasaba tanto a la madre como a la hija, estaba del lado de la madre, ¿no? Eso es lo que yo quería, que fuera parcial. Entonces hablaba en tercera persona, pero no era un narrador neutral, era un narrador parcial. Yo he hablado muchas veces de que los narradores se eligen en base a cuál es el mejor narrador para tu historia, cuál narrador te ayuda a contar mejor tu historia. Pero creo que esta diferencia tal vez no la había explicado tan claramente y tal vez le pueda ayudar a algunos de ustedes. El escritor y el narrador no son el mismo ente, no son la misma persona. A veces puede ser que sí, cuando tú escribes en primera persona tus memorias, entonces el narrador y el autor son la misma persona, pero incluso ahí elegimos qué tono darle a este narrador. Entonces, aunque nosotros estamos detrás de este narrador y tiene mucho de nosotros y de nuestra propia historia, contexto, etcétera, de todas maneras tomamos algunas decisiones para convertirlo en un narrador efectivo. O sea, ese narrador no es nosotros, no habla exactamente como nosotros, no ve las cosas de la misma manera que nosotros, al menos no de manera idéntica, porque para contar una historia tenemos que darle al narrador ciertas potestades, ciertos poderes y quitarle algunos espacios, digamos. Yo voy a escribir las memorias de mi vida y, como ya hemos hablado, las memorias pueden tener distintas líneas narrativas. No podemos escribir todas nuestras memorias porque nunca acabaríamos, y entonces tal vez nuestro narrador va a escribir acerca de las historias de amor, ¿no? Entonces yo voy a contar mi vida solamente contando mis historias de amor, las personas de las que me he enamorado. Esa es una línea narrativa. Este narrador ya tiene limitaciones, ya tiene fronteras, ya no sabe todo lo que yo sé, solo va a enfocarse en esas historias de amor. O tal vez yo voy a escribir mis memorias, pero hay alternativas, ¿no? Las puedo escribir como si fueran un diario que escribo en presente, o puedo compartir incluso partes de mi diario en presente, y ahí hay un narrador. Y el narrador, aunque sea la misma persona, aunque sea yo, si lo escribo viendo hacia atrás y ya con el conocimiento que tengo hoy, pues ya no es el mismo narrador que una niña de 10 años escribiendo su diario en presente. Todos estos ejemplos se los pongo para que tengamos más claro este concepto de que el narrador y el autor no son la misma persona. Hoy leíamos un cuento y decíamos, bueno, aquí la opinión del narrador parece ser esta. Tiene una opinión, puede ser, por ejemplo, política. Tiene una opinión política que claramente es esta. Y está contando la historia teniendo este punto de vista. Este no era un narrador neutral, no era un narrador que tenía un punto de vista y parecía que era en tercera persona y que por lo tanto debía ser objetivo, pero no estaba siendo objetivo.
era parcial a uno de los personajes, ¿no? O era parcial a una postura específica. Y yo le decía a las personas con las que estaba leyendo el cuento, aquí se ve claramente que el narrador y el autor no son la misma persona. A mí no me consta que el autor tenga las mismas opiniones que este narrador, ni podemos dar eso por hecho jamás. En la ficción todo se vale y yo puedo crear un narrador que sea un ser despreciable y que vea las cosas de una manera en que yo no las veo y que cuente la historia desde un punto de vista que no es el mío, y eso es válido. O sea, el narrador forma parte de la ficción. El narrador no siempre dice la verdad, no siempre es objetivo, ni cuando está en tercera persona, ni cuando es omnisciente. Entonces, simplemente para dejarles claro este concepto de separación del autor y el narrador, esa fue Saya, sacudiéndose, que quizá puede darles más libertad al escribir. Ahí pueden darse cuenta de que todo se vale y de que si hay un narrador que esté filtrando sus opiniones, pues que sea a propósito, ¿no? Que sea con toda voluntad, que no sea un accidente. Hay quien dice que leyendo las novelas de alguien podemos conocer todos sus pensamientos y sus sentimientos y analizándolas. Yo quiero pensar que no, que somos capaces de crear ficción, de crear tanto personajes como tonos, como atmósferas, como voces narrativas que son ficción, que no necesariamente reflejan ni nuestras ideas ni nuestras emociones, sino nuestra búsqueda, que puede no ser coincidente con lo que somos hoy, sino con lo que podríamos ser, con lo que hemos sido, con lo que imaginamos o con lo que estamos experimentando a nivel narrativo, ¿no? Eso es lo que quería decir hoy. Tú eliges un narrador en base a lo que te sirve, el narrador que te ayuda mejor a contar tu historia, y este no necesariamente tiene tu misma voz. Tú y tu narrador son entes distintos. Muchas gracias por escucharme. Pronto tendré un video muy especial solicitado por uno de los miembros de este canal que tiene que ver con escribir las memorias. Quédense conmigo y